Amigos cibernautas, estamos en la sección de Primero la Palabra y le doy la bienvenida como cada viernes al profesor Antonio Álvarez Mesta. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy contento, mi amigo. Y fíjese que me preguntaron eh, que si la Real Academia Española de la Lengua es efectivamente la máxima autoridad en el uso correcto del idioma español. Y la misma academia ha evolucionado y reconoce que tiene un carácter fedatario. ¿Qué significa esto? Registra, describe los usos mayoritarios y entonces, en función de esos usos mayoritarios y de la diacronía y el genio propio del idioma español, emite recomendaciones. No se debe concebir la academia como un juez severísimo y menos como un verdugo pronto a castigar a quien se desvíe de la norma. Sabe que, mi amigo, todos hablamos dialecto. Claro. ¿Qué es el dialecto? El dialecto es el uso particular en función de geografía, en función de clase social, de profesión, de mil factores de la lengua. No habla igual alguien de Veracruz que alguien de Chihuahua. No habla igual un regiomontano que un habitante de la Ciudad de México. Y menos habla igual un cubano que un español o un argentino que un nicaragüense. No, no. Es una lengua maravillosa que ya rebasó desde hace tiempo los 400 millones de hablantes. Eh, eh, Mire, la gramática hubo una época en que fue muy atacada. Y decía Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha, a Sancho Panza, cuando fue nombrado gobernador de la ínsula Barataria, que los que gobiernan ínsulas, por lo menos, han de saber gramática. Es una recomendación que hace Don Quijote y en realidad Miguel de Cervantes, y no solamente un personaje de esa novela, la más grande de la historia, sino a todos los hablantes y escribientes, a todos los que usamos el idioma español. La gramática clásica, la tradicional, la de toda la vida, tiene 4 ramas. Una rama es la analogía, que es el estudio de las palabras. Hay 9 tipos de palabras: artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, conjunción, preposición e interjección. Entonces, ese estudio de las 9 tipos de palabras se llama analogía. Tenemos aparte la prosodia, que estudia la pronunciación adecuada de los vocablos. Y junto con esto va la ortografía, que tiene que ver con el uso, la escritura correcta de las palabras y los signos de puntuación. Finalmente tenemos la parte más difícil y la menos enseñada, por lo menos enseñada exitosamente, que es la sintaxis. La etimología de sintaxis, así como ortografía significa escritura correcta, sintaxis es con orden, lo que pone orden. Tiene que ver con el arreglo correcto de las palabras en un texto para que tengan sentido y, si se puede, elegancia. Claro. Esa es la sintaxis. Es la base de la redacción, pero es la base también de las palabras que se emiten en cualquier comunicado, la sintaxis. Bueno, es una necesidad histórica que la lengua se torne más inclusiva, en el sentido de que no favorezca ningún tipo de discriminación, de exclusión, de infravaloración de hablantes y usuarios de la lengua. Y hay que reconocerlo. Las mujeres y otros colectivos han sido históricamente discriminados en todo.
La lengua es el reflejo de la sociedad y por ende la diacronía, entiéndase la evolución de la lengua, entendiendo por lengua en el sentido amplio del término, un conjunto articulado de signos, códigos que los usuarios de una región usan para entenderse, para comunicarse. Esa es la lengua, y nosotros hablamos dialectos de la lengua. Insisto, nosotros, por ejemplo, usamos términos que son términos híbridos, préstamos, y si usted quiere, inicialmente indebidos, de una lengua extranjera como el inglés. Aquí todos entendemos lo que es un lonche, Claro. Lo que es puchar, Cierto. lo que es el clutch. En realidad esos son barbarismos de origen, pero ya tienen carta de ciudadanía en la región lagunera y en otras partes del país. Bueno, pero para no desviarme, hay intentos de imponer en una forma de decreto, a rajatabla, sin miramientos, sin consideraciones, el lenguaje inclusivo. Y hay quien propone, por ejemplo, que palabras que normalmente forman parte del masculino genérico, al escribirse se ponga una arroba donde va una O, o una X donde va una O, para que eso incluya al género, a las personas de género masculino y de género femenino. Por principio de cuentas, eso es antiestético y no se puede leer en voz alta en primera intención. Hay personas privadas de la visión, por ejemplo, que usan con el apoyo de la computadora un lector, y el lector se detiene ante eso. Sí, claro. Entonces el uso de la arroba para como un signo de lenguaje inclusivo o incluyente, francamente es una tontería. Y además no todos los términos terminados en "o" son masculinos, usted lo sabe, ni todos los términos que llevan "a" al final, como sustantivos o adjetivos, son femeninos. Hay quien propone, peor aún, esa es mi opinión, pero es la opinión de mucha gente, filóloga en el sentido de etimológico, que ama el lenguaje, de que en lugar de "o" o de "a", para indicar respectivamente género masculino y género femenino, se ponga una "e". Ya, claro, sí. Y hay otras personas que incluso van contra la "e". Ya hemos hablado en este mismo espacio, por ejemplo, ahora que va a ser titular del Poder Ejecutivo una dama, la doctora Claudia Sheinbaum, a partir del 1 de octubre, se habla de presidenta. Pero digamos, la aceptación de esa palabra no obedece a motivos gramaticales o estrictamente lingüísticos o filológicos. La aceptación de esa palabra es por presión de sectores de la población. Decir presidenta es como decir cantanta. Sí, claro. O asistenta, que se ha usado en otras épocas, es un hecho. Pero suena raro, imagínese el cuento de la Bella Durmienta, o Jan Sutherland fue una magnífica cantanta. El genio del idioma, es decir, las razones intrínsecas en la conformación, en el manejo, en el uso de un idioma, obedecen a mucho tiempo. No son ocurrencias de un grupo de individuos, ni es de una generación a otra. No se hacen en cuestión de días o semanas. Sin exagerar, implica milenios. La lengua castellana, española sería el término ya correcto,
tiene poco más de 1 milenio de existencia, pero viene del latín, que tiene una antigüedad muchísimo mayor, aunque ya sea una lengua muerta, sigue siendo una lengua maravillosa para el estudio, que está presente en todas las lenguas romances. Y antes del latín, pues hubo otras lenguas de gran antigüedad y que tuvieron sus propias reglas. No toda la gramática es normativa, es decir, que dice reglas cómo ha de usarse. También existe una gramática descriptiva que simplemente da fe, describe, registra los usos mayoritarios. Por ejemplo, un lingüista, sobre todo a partir de Saussure y otros estudiosos, un lingüista no está para dar consejos o enunciar prohibiciones o regañar por el mal uso, simplemente describe el uso mayoritario y en función de ese uso mayoritario, pues hay una preceptiva, pero es una preceptiva muy, muy relativa. Entonces, no crea que todos los que se oponen al uso de la arroba o de la X para sustituir la O o la A, o que quieren que en lugar de decir gato, digamos gate, en lugar de decir gato o gata, digamos gate, todos los que se oponen a eso son personas con telarañas en la mente, ultraconservadoras, reaccionarias, oscurantistas. No, hay lingüistas reconocidos, hay filólogos notables, hay amantes del idioma español que simplemente dicen sentido común, economía del lenguaje, entender que lo más importante es la comunicación directa y entender que el masculino inclusivo tiene siglos y dependiendo de la intención será discriminatorio o no. Claro. La actitud es lo que cuenta. Entonces, sentido común, mi amigo. Lo malo es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, la diacronía es inevitable y no necesitamos permiso de academias ni de eruditos en gramática, lingüística, filología, semántica, lexicografía y todas las demás disciplinas para expresarnos. Ellos siguen a los usos mayoritarios de la región y cada región tiene sus peculiaridades y todas son respetables. Sí, por supuesto, profesor. Y en este día, pues este tema tan interesante en el que sí se generan muchas dudas hasta donde yo tengo por ahí entendido en este tipo de lenguaje, como este tema del lenguaje inclusivo, y que bueno, con esta plática que hemos tenido con el profesor, se despejan por ahí lo que son algunas de las dudas y sobre todo creo que muchísima afirmación acerca de lo que es el lenguaje. Profesor, ese día le agradezco muchísimo, de verdad, su tan valiosa participación y lo esperamos con mucho gusto el próximo viernes. El gusto es mío. Perfecto, gracias, profesor.